bebé falleció ayer en el Hospital Distrital de Lambaré mientras aguardaba una cama de terapia intensiva. Según los médicos, la muerte del niño se debe a la demora de los familiares al llevarlo al centro asistencial. Hace apenas 10 días, el Ministerio de Salud firmó junto a representantes de la justicia y los sanatorios privados un protocolo para la derivación ágil de los niños y niñas a terapias intensivas. Sin embargo, este domingo el pequeño Esteban falleció mientras una cama para él era gestionada. Poco después de las 7 de la mañana del domingo, llegó hasta las puertas del Hospital Distrital de Lambaré el pequeño niño de apenas 4 meses de vida. Inmediatamente comenzó a ser tratado, pero su alto grado de desnutrición y descomposición generalizada impidieron que el final sea feliz. El informe clínico señala que el bebé fue ingresado por vómitos reiterados, pero en el transcurso del tratamiento se evidenció el bajo peso de apenas 4 kilos cuando lo apropiado para su edad debería ser de al menos 6, lo que le provocó una anemia que, sumada a la infección pulmonar, hizo que su deterioro fuera acelerado, según el director del hospital. Que con el transcurrir las horas se fue descomponiendo, se fue haciendo falla de múltiples órganos, ¿verdad?, por la cuestión séptica de la enfermedad que tenía como punto de partida el pulmón. Entonces eso se fue avanzando, llega hasta una hora X, aquí que entra a ponerse el paciente grave. Ahí en ese momento ya vemos que la posibilidad de derivación a un lugar de mayor complejidad, por lo menos en la terapia intermedia, y empezamos a buscar. Si bien el bebé llegó a las 7 de la mañana al hospital, el pedido de terapia se dio a la tarde. El director de Servicios de Salud del Ministerio sostiene que la gestión de la cama en cuidados intensivos en realidad no demoró más de 2 horas. No obstante, para el pequeño fue demasiado. La solicitud entra al sistema de referencia y contrarreferencia a las 4:20 de la tarde, ¿verdad? La cama se genera a las 6:20 de la tarde, son 2 horas. En el momento de la solicitud no existía disponibilidad dentro del sistema público. A través del sistema de referencia y contrarreferencia justamente se deriva un paciente del hospital de reducto hacia el centro de emergencias médicas para generar esa disponibilidad, y en el lapso donde se está generando ese traslado, el paciente entra en paro, ¿verdad? Según las autoridades sanitarias, se hace difícil saber si acceder a una terapia intensiva hubiese salvado la vida de este niño, pero para ellos no cabe dudas de que una atención más temprana sí hubiese marcado la diferencia. La abuela del pequeño dijo al personal de salud que antes de llevarlo al hospital, él mismo fue tratado por un médico empírico con infusiones. Este habría sido Raimundo Ovelar, quien en realidad es enfermero. Él mismo refiere que mucha gente llega a su farmacia en la Villa Policial de Lambaré en busca de atención primaria, y aunque dice no recordar al pequeño, reconoce que pudo haberle proporcionado alguna medicina, pero no un tratamiento continuo. Yo no les niego que siempre vienen gente y que ya le conozco. Y a lo mejor, no sé si le habré dado algún antigripal infantil. Hay antigripales así, como siempre tenemos la dosificación. Sabemos mejor que nadie, porque nosotros, ya hace 46 años, como le digo, que duermo, trabajo todo el día, duermo con los medicamentos y tengo los casos de primer auxilio que... Se estaba tratando con infusiones, dice. Infusiones. Infusiones yo solamente le sugiero a las personas grandes que tienen problemas de garganta y eso, para gargarismo y nada más. Con la suma de las circunstancias y a pesar de los esfuerzos, la derivación fatal no se pudo evitar. La investigación del caso ya se encuentra a cargo del fiscal Osvaldo Caballero.